Bueno, buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Ya no me corresponde hacer el saludo que ha hecho Sonia de manera muy especial para todos ustedes, y a la coordinadora residente también por su deferencia, recién entrando de su natural descanso en estas épocas. Estaba comprometida en hacer este proyecto y en destacar sus aspectos principales. Me corresponde a mí una tarea que considero difícil, porque se trata de darle voz a muchas personas, o por lo menos esa fue la inspiración de esta presentación, de dar luz a los expertos que nos colaboraron, a tantas discusiones y conversatorios y talleres que tuvimos en muchos, a las dificultades que se atravesaron desde las entidades públicas, desde las fundaciones, desde todas las organizaciones comunitarias, para atravesar estos años, en particular con esta pandemia y esta crisis que nos ha hecho repensar y reinterrogarnos sobre muchos aspectos. Entonces, vamos adelante. Voy a presentarles inicialmente… perdón. He dividido esta presentación en 3 puntos. Un poco el marco conceptual, sobre que se nutre de 3 corrientes principales. Miro a muchos de acá porque sé que hemos compartido estas discusiones en varias décadas. De los vínculos a los tejidos territoriales es precisamente lo que nosotros creemos que hemos logrado, por lo menos abrir una pista, ¿no? Abrir un camino en que vamos a seguir explorando, y algunos elementos de política pública que nos han acompañado en estas reflexiones. Nos parece un poco ambicioso y quizás un poco también con algo de pretensión llamarlos recomendaciones, y más bien hemos preferido decir tenemos algunos elementos que podemos ir planteando y que seguramente las distintas conversaciones y los distintos paneles de este evento los mostrarán. El marco conceptual. Hay 3 elementos fundamentales. No es que no hayan otros de los cuales se nutrió la formulación de este proyecto, producto de reflexiones académicas, públicas, de la práctica de las políticas en Colombia. El uno es el territorio como noción integral y dinámica, que se adelanta desde hace muchos años, que se persigue, que se nutre de mucha reflexión. El reconocimiento de todos los actores del territorio parecen cosas obvias, pero cuando se mira con más detalle no es tan claro que exista ese reconocimiento de todos los actores. Y una visión quizás que se ha concretado en las últimas 2 décadas, que es una visión multidimensional que sitúa el bienestar en el centro. Son como los tres grandes ejes de donde se deriva. Vamos a mirarlos rápidamente uno por uno. En primer lugar, había una noción tradicional, o este proyecto encuentra una noción tradicional del territorio, que muchos autores destacaron, con una dicotomía rural-urbana, que se planteaba incluso en el video de síntesis que acabamos de ver. Que agrupaba el sector rural con las actividades agrícolas, con la naturaleza y con el bajo desarrollo. El urbano multisectorial de empleo, vivienda, alto desarrollo, ¿sí? En el que está definido que además toda esta división estaba marcada, y la explicación fundamental de esa división tan tajante fueron las aproximaciones prácticamente catastrales, ¿no? Cuando las personas miran lo más condensado y lo más densificado, si podemos usar esa palabra, se refieren a las ciudades, y lo más disperso a las zonas donde no existe esa densidad. Se definía también la cercanía por la contigüidad física
y el espacio donde las autoridades ejercían un poder. Han sido como los elementos fundamentales de esa noción tradicional de territorio. Por el contrario, desde hace varios años, yo creería que incluso más de 2 décadas ya, empieza a avanzar una visión más integral que define el territorio como un continuo. Creo que eso lo vamos a repetir todos con distintas voces, en distintas tonalidades. Es un continuo. Y creo que fortalecer ese continuo, como lo vamos a mirar más adelante y como espero darles argumentos, no convencerlos, pero darles argumentos en ese sentido, favorecería las tareas del desarrollo, que son también las tareas pues, de la paz en este país tan necesaria. Entonces está construido socialmente es por relaciones e intercambios. Quizás nuestras primeras clases nos lo ubicaron más como con un aspecto geográfico determinante, ¿no? Y entonces territorio tenemos esa asociación fundamental geográfica para tratarlo. Pero realmente son relaciones, socialmente de relaciones y de intercambios. Está interconectado. Hay un funcionamiento interdependiente. Ustedes pueden tener y les puede pasar en este momento por la cabeza miles de ejemplos. En ese sentido, los más usuales son las relaciones que hay de provisión de bienes, ¿no? De las zonas rurales, de su actividad preponderante en algunos casos de las zonas rurales. O si quizás lo pensamos más, si provenimos más de un pensamiento crecientemente más, que considera de mayor o de mejor forma o de forma más integrada el ambiente, entendemos todos los equilibrios que comienzan a existir de lo que pasa en una región, tiene que ver con ese equilibrio ecosistémico que cada vez las manifestaciones climáticas nos empiezan a decir. ¿Qué es? Que es fluido, que es dinámico, que tiene elementos además de afinidad cultural, de intercambio, de información, ¿no? Los temas culturales tradicionalmente no se han incorporado, se han tratado por separado de manera amplia y muchos expertos, algunos de ellos que acompañaron el proyecto, nos lo han mostrado, cómo se interrelaciona, cómo la correcta manera de entenderlo es precisamente interrelacionado. Entonces todo eso es el espacio fundamental. Yo prefiero irme hacia la definición que muestra el espacio donde se expresan esas identidades, ¿no? Como esa noción complementaria que trabajó CEPAL muchas veces y que tiene distintas y otras entidades y tienen distintas publicaciones sobre este tema. El proyecto entonces tiene y reconoce esa noción integral y dinámica. Permítanme, tenemos unos pocos ejemplares todavía porque tenemos un retraso en la salida oficial de las publicaciones por efectos de todo esto de la pandemia, pero logramos sacar unos pocos ejemplares del marco conceptual que se ha ido construyendo y creo que el elemento fundamental, yo no quiero destacar otros y lo iremos haciendo a medida que avancemos, no solamente en esta presentación, sino también en las distintas conversaciones, es esa noción integral y dinámica, que ojalá pudiéramos hacer que permee, ¿no? los diseños de políticas públicas y de distintas formas como tratamos de conseguir el progreso para la población. Esa es como la primera noción, muy brevemente, de los temas de territorio. Ahora, el territorio también compuesto por relaciones entre actores diversos. Quizás parezca que estamos diciendo cosas que ya se sabían, probablemente sí, pero nos encontramos en que esos agentes no
no se conectan tanto en los territorios, ¿no? Los identificamos, agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias, cajas de compensación, cámaras de comercio, centros educativos, escuelas, colegios, cooperación internacional, autoridades locales, ONGs, empresas privadas, asociaciones privadas de distinto tipo, son solo algunos ejemplos de la cantidad de instituciones, pero no hay un ecosistema, es muy difícil identificar un ecosistema que es el que haría posible, ¿no es cierto?, tomar decisiones concertadas que lleven a realizar la visión que tienen los distintos territorios. Ese reconocimiento de los nuevos actores que participan en la construcción del desarrollo territorial es otra de las fuentes que creemos es pilar en la construcción de este proyecto y de los análisis y las conversaciones que hemos tenido y de las publicaciones también. ¿Cuáles actores hacen parte del desarrollo territorial? Esa es una pregunta que nos acompañó siempre, que tratamos de identificar siempre, conversamos con esos actores, pero la gran, que no es un descubrimiento de este proyecto, es una gran dificultad por encontrar esa integración, a través de cómo podemos integrar a esos distintos actores. Y eso nos da como el tercer pilar, del cual también tanto en la formulación como en su desarrollo hemos tenido inspiración, en esa visión multidimensional con las personas en el centro. Es decir, no es ajeno a este auditorio y probablemente a muchas de las personas que nos acompañan conectadas virtualmente, todo el cambio hoy centrado hacia el bienestar, como hemos ido, siento que mucho más en los propósitos y en las aspiraciones, cambiando de una medición absolutamente de lo económico por el crecimiento, por cuánto se mueve el PIB, por cómo cambian los sectores, a una visión que se interroga permanentemente sobre a quién beneficia ese crecimiento, sobre cómo se distribuye esos frutos. O sea, esa es otra de las grandes vertientes que cambia completamente la aproximación de las políticas públicas. No quiere decir que no nos preocupemos porque los sectores crezcan, porque se desarrollen, porque compitan adecuadamente, porque tengan mercados. Pero a eso le hacía falta otra cara, otras varias caras, ¿no? Las dimensiones sociales y las dimensiones ambientales, ¿no? De eso, en cierta medida lo recordaba la coordinadora residente hace un momento, la Agenda 2030, que no es otra cosa que una agenda mínima de las distintas naciones, plantea exactamente ese trípode, ¿no? Lo económico, lo social, ambiental y cómo respetar esos equilibrios que tienen que existir. Entonces, las personas en el centro, también los factores no materiales, como el bienestar, no hace alusión únicamente, ¿no?, a los bienes básicos que requerimos para subsistir, sino también, y cada vez y de manera presente, y si algo puso de presente esta pandemia y las experiencias que cada uno habrá vivido, son otras dimensiones no materiales del bienestar, ¿no?, del bienestar que nos debe acompañar. El otro tránsito es pasar del foco del bienestar individual a un bienestar comunitario, ¿no? Es otro, como que lo vamos a ver también en los liderazgos, de unos liderazgos individuales hacia unos liderazgos más de carácter colectivo. También la importancia y la creciente vinculación de todas las instituciones culturales, el intercambio de experiencias y de conocimiento que comienza a complementar la visión que tenemos. Y menciones exploratorias, el mismo espacio constituye el tiempo del que disponemos, la convivencia, la felicidad que tanto mencionan en el caso de Colombia en sus altos puntajes.
y la conformación y colaboración entre redes. Son como algunos aspectos sacados así, con alguna selección de esa visión multidimensional e integral del desarrollo, que es otra de las fuentes en que este proyecto ha. Y esas son, obviamente encontrarán en los documentos la profundidad que requieren estos desarrollos, de los cuales yo apenas hago los enunciados principales. El segundo punto de este proyecto lo dividimos en contexto, concepto, el proyecto mismo y las dinámicas territoriales estudiadas. Una forma de presentarlo es preguntarnos cuál fue el contexto que dio origen a que pensáramos que esa categoría que venían formándose, que venían aplicando en otras regiones del mundo, en Europa, era poderosa para las tareas específicas de la coyuntura y de estos últimos años del proceso que vive Colombia. A eso me voy a referir inicialmente en el contexto. Y ese contexto está resumido acá, ¿no? Está casi tal cual planteado, quizás con unas frases más y en otro tipo de redacción, en la formulación de este proyecto, ¿no? Que dice que hay un sesgo urbano del desarrollo que no permite superar ese aislamiento de varios territorios en el país, debido a una geografía compleja, también a una debilidad del Estado, pues sobre la que existe consenso, y agravada por el conflicto, ¿no? O sea, son como tres elementos que nos mueven a formular eso. Las acciones de desarrollo en un marco de tejidos y de relaciones rurales urbanas, pensamos nosotros, deberían acelerar las transformaciones, generar la capacidad de resistir, de generar resiliencia, incorporar la solidaridad, la integración y el cuidado como valores, ¿no? Que se suman a eso que requerimos como sociedad, ¿no? Y que se aprovechan de las externalidades existentes. Ese es el contexto en el que nosotros planteamos la importancia del concepto. Ahora, no lo hacemos solos, y quisimos hacer ese reconocimiento. Hay una preocupación en el país que podemos ver del desafío de la heterogeneidad del territorio. Desde hace mucho tiempo eso se plantea. Yo recuerdo quizás años atrás que siempre nos hablaban de lo valioso de nuestra diversidad y de nuestra heterogeneidad. Ese discurso que vuelve a aparecer de vez en cuando cambió en algún momento por decir eso nos representa una inmensa dificultad para el tipo de políticas que tenemos. Y así lo reconocieron distintos espacios. Aquí tomamos algunos en los cuales generalmente hemos participado como CEPAL, como Comisión Económica para América Latina, el sistema de ciudades, ¿no? Algunos de ustedes nos han acompañado en esas reflexiones para pensar cómo hacer políticas para unos territorios que son muy distintos, ¿no? Hicimos políticas sociales diferenciadas para las ciudades en Colombia, para esa gran misión. En la misión para la transformación del campo también trabajamos, que es como una especie de continuidad de mirar los problemas en una coyuntura que comienza a anunciar un proceso pues de un acuerdo de paz que se da en Colombia. Hay un trabajo en la oficina que ha acompañado las 2 últimas décadas de mirar esa heterogeneidad vía la competitividad y los factores que la hacen posible y las distintas escalas en que podemos medir unos territorios y otros, que es el escalafón de la competitividad. En la misión de crecimiento verde la destaco por su importancia en el esquema actual, cómo comienza a tomar relevancia luego de definidos los objetivos de desarrollo sostenible, una política mucho más, no solamente de discurso, sino de acciones en favor pues, de otro tipo de crecimiento en el país. La configuración de las provincias en Colombia, esa publicación que voy a mencionar más adelante, tiene una primera versión en 2017 y ahora una muy reciente que apenas hemos conocido muy poquitos,
sobre las provincias en el país y su riqueza para entender el territorio de una manera distinta, incluso de manera jerarquizada, como lo plantean sus autores, ¿no? Juan Carlos Ramírez y Johan de Aguas han estado trabajando en el tema de provincias, mostrando que es posible pensarnos, salirnos de esa dificultad de la división político-administrativa que a veces recae como una camisa de fuerza y que no nos permite movernos, es esa. Y este proyecto que de manera sin pretensiones pensamos que puede aportar unas ideas en torno a eso, que han empezado a preguntarnos hacia la misión para la descentralización que acaba de lanzar el gobierno a finales del año pasado y que es un compromiso del plan de desarrollo. Quizás no lo voy a decir en otro momento y lo recordé ahora, el plan de desarrollo 2018-2022 planteó claramente, ya estábamos nosotros conversando en todo ese proceso de las misiones, de los distintos espacios, la necesidad de conectar territorios. O sea, lo dice con gran fuerza, como una estrategia particular, la necesidad de conectar territorios. Aquí probablemente hay varios de los causantes de todas esas declaraciones tan explícitas. Entonces, de ahí venimos en ese. Ahora, el concepto, o sea, ese es el contexto en el que nos movíamos, pero el concepto del vínculo rural-urbano nos viene por autores que comenzamos a trabajar. Lo trabajamos desde los nuevos principios de la geografía económica, que comienzan a nutrirse ya no solamente de las localizaciones por ordenadas y abscisas, sino que comienzan a plantear el tema de las afinidades, de las contigüidades o no de los procesos como eran tradicionales, que además fueron recogidos como estrategias de desarrollo en los países europeos y en toda la reconfiguración que sucedió después de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desplegara en varios países, y esas estrategias que recogen algunos autores como Douglas, como Taccoli, inspiraron inicialmente, pero para nosotros mucho más cercanos, ¿no? Son los trabajos que realiza Julio Verdaguer, ¿no? Como director de RIMISP, de una organización que nos va a acompañar hoy en cabeza de su director de la oficina de Bogotá, más adelante, nos empieza a hablar de dos cosas importantes en esos vínculos rurales urbanos. Nos empiezan a mostrar la interdependencia y a mostrarnos que son las alianzas y las ciudades intermedias, dos de los focos importantes para promoverlas, para profundizarlas. Y empezamos nosotros a trabajar con todos esos datos, flujos, interacciones, intercambios, interdependencias, conexiones, tejidos, redes, entrelazos, articulaciones funcionales. Hay un muy buen documento de un grupo de técnicos que lanzó el DNP el año pasado a finales sobre el tema de las articulaciones funcionales, ¿no? O sea, hay mucha gente y mucho pensamiento alrededor de cómo hacerlo mejor, ¿no? También mencionamos a ONU Habitat en el 2017 en ese gran foro que realiza en Quito, porque ellos plantean el acercamiento no desde lo rural como veníamos un grupo de personas que trabajaban, sino desde las ciudades, ¿no? Como de las interacciones diversas y no lineales de esas dimensiones rurales urbanas. Es tan importante que uno de los subobjetivos, de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, exactamente del 11, habla del fortalecimiento de los vínculos rurales urbanos. O sea, ya tiene ese estatus. Nosotros hemos tratado de divulgar y de promocionar esa fortaleza. Entonces, esta es como la primera aproximación a estos temas. Ya más producto de nuestra reflexión y de los trabajos que muchos de ustedes, de los que aquí nos acompañan de manera presencial, que están también representados o reflejados en las publicaciones del proyecto, que van a poder consultar en la página y en un sitio especial
que nos acordó CEPAL y el proyecto para alojar todo el contenido de lo que hemos realizado, empezamos a tratar de clasificar esa diferente naturaleza de los vínculos rurales urbanos. La más obvia, la que vivimos, la que entendemos, la clara, es esos intercambios de bienes, ¿no? Existen, se promocionan, seguramente Alan, el representante de la FAO que intervendrá más adelante, nos hablará de los sistemas agroalimentarios, y ahí nos aparece muy claramente pero se da también en comercio, en bienes, en otros servicios necesarios para esa relación, para esa interacción que tienen esos dos espacios, esas dos dinámicas territoriales. También hay intercambio de servicios, transporte, atención en salud, educación, servicios financieros, turismo, entre otras, identificar dónde se prestan o dónde buscan las personas proveerse esos servicios. Nos permite mirar exactamente ese término bien interesante que son las articulaciones funcionales que existen entre territorios. ¿A dónde van las personas, no sé, de Silvania a hacer gastos de notaría si es que allá no existen, o dónde se atienden en un hospital de primer nivel o de segundo nivel, o a dónde asisten en el nivel tercero de educación? También hay un intercambio de servicios que comienza a generar unos tejidos, voy a decirlo desde ya, a unos vínculos rurales urbanos, ¿sí?, que desafían la división político-administrativa, ¿no? Que dice, sí, pues ahí se nombran los alcaldes y es la base de la organización del Estado, pero la desafía. Los beneficios recíprocos de gestión responsable de los recursos naturales también. Quizás yo reconocería que en los temas ambientales hay mucha más integración, ¿no?, el pensamiento en torno a esto. Yo no soy particularmente conocedora, pero todo el tema de cuencas hidrográficas, de ecosistemas, ¿no?, hace referencia a otro tipo de clasificación que rompe esa división político-administrativa y que dio origen, pues, lo conocen ustedes, a instituciones especializadas en unos manejos diferentes del tema de recursos naturales. Sobre esto sí que ha habido nuevas propuestas en torno a una gestión y una participación que involucre más, ¿no?, que genere más comportamientos recíprocos entre unas zonas y otras. Nosotros nos tomamos el agua en Bogotá, particularmente estoy diciendo, ¿no?, que cuidan los municipios vecinos. Esa es una realidad que no siempre se reconoce y que no siempre se paga en esos términos. La población, hay un concepto muy interesante de los trabajadores y de las colonias. Todos volvemos al sitio de donde nacimos o nacieron nuestros papás o donde creemos que somos, ¿no? Hay como algo de eso que se empieza a explotar. Los espacios sociales y culturales, poderosísimo, ferias, fiestas, deporte, identidades, ¿no? Es como Fernando aquí presente, Fernando Urrea, nos iluminó el camino con sus estudios de antes del proyecto y que recogimos en varias de sus conclusiones sobre los festivales y en particular los festivales Petronio Álvarez, Violines Caucanos. O sea, es de una manera muy importante. Lo voy a mencionar más adelante, Fernando, pero no te voy a quitar todos los temas que vas a ampliar esta tarde. Y los institucionales, en otras regiones del país encontramos una gran fortaleza de vínculos, comienzan a aparecer. Recientemente me invitó el Banco de la República a hacer unas palabras en un seminario sobre 30 años de la descentralización a partir de la Constitución, o lo que se aceleró sobre ordenamiento territorial. Y me impresionaba ver la cantidad de solicitudes que existen para formar, que no todas son aprobadas, para formar grupos de municipios, un grupo de municipios que quiere hacer algo. No es, es decir, es mucho más dinámico de lo que uno se imagina, lo que acaba de suceder con las regiones de planificación de Bogotá, pero es un movimiento mucho más grande del que tradicionalmente uno ve. Ahora, de los vínculos a los tejidos, Juan Carlos, yo pedí prestado de la publicación, sin pedir prestado, pero sin hacerlo formalmente, pedimos prestada esta gráfica que está en la última publicación,
sobre las provincias en Colombia, en que se muestran jerarquizadas como ciertas conexiones y ciertos vínculos que comienzan a formar tejidos, ¿no? Nosotros tenemos, damos unos pasos alrededor, pero creemos que tenemos unos elementos y decimos que múltiples y diversos vínculos rurales urbanos configuran tejidos territoriales. No es tejido social, voy a decirlo de una vez, y no quiero sonar antipática, ¿no? Importantísimo, o sea, pero ese es un concepto muy amplio, ¿no? Muy amplio. Aquí estamos hablando de un tipo particular, de una red de conexiones entre personas que se relacionan con diversos propósitos en un territorio. Y hemos sacado unas características que lo hacen frecuentemente, que son repetidos, que son recíprocos, que hay esa relación que busca equidad, igualdad, que son deliberados, no que resultan, no que sí, yo compro arveja, no, son deliberados, son intencionales y son complejos. Y se han comenzado a tratar desde redes, o sea, desde aproximarlos desde ahí. Vínculo es el concepto que más se ha acuñado y debatido y documentado, lo veíamos ahorita en la presentación del mismo concepto. Tejido se suele abordar más como la imagen figurativa, pero no ha tenido el mismo desarrollo y recorrido conceptual que tenemos. Entonces hemos hecho exploraciones, pero son eso, exploraciones, a través de las métricas de los flujos rurales urbanos. Cómo aprovechar los datos existentes que tiene el DANE. El DANE nos acompañó también y su director en Lejanías, con la red de rectores del META, el Observatorio del Sistema de Ciudades, también es otro avance importante, Terridata y toda la información que tiene la posibilidad de darnos. El mismo Banco de la República ha hecho avances importantes en cómo brindarnos información más apropiada para definir esto. Pero, ¿qué criterios usar para definir territorios? Sí, las unidades de análisis siempre o la mayor parte de las veces responden a límites político-administrativos, ¿no? Cómo romper eso, y quizás viene a la ayuda las nuevas, los desarrollos tecnológicos recientes de los sistemas espaciales y de la información geográfica, de mapas que nos permiten representar relaciones territoriales, ¿no? De otra forma, entenderlas de otra forma. Esas son las exploraciones. Entonces las métricas, estamos tratando de ver, todavía trabajamos con el laboratorio de información de la Universidad del Rosario, tratando de mirar los flujos de personas, los flujos de relacionamiento, los de información, los de gobernanza, los de bienes y servicios, e incluso los de recursos naturales. Ya que mencioné el Banco de la República, hay una serie de trabajos de ellos sobre la economía del río, que son la economía del río Sinú, ¿sí? O la economía de la parte alta del río Magdalena, que son muy interesantes porque tratan de romper esa tradicional manera que tenemos y que pues no hay otra todavía de presentar los datos que tenemos únicamente siguiendo la división político-administrativa. Y con menos conocimiento, por lo menos mío, también acompañamos este proyecto y su formulación de nuevas metodologías de escucha social. Sí, como diciendo, eso que llamábamos los que no sabemos y los que llegamos o que tenemos más años que los demás, que llamábamos como análisis cualitativo, ¿no? Hoy tiene toda una técnica y se llama análisis de discurso o técnicas de escucha, y tenemos la posibilidad de mostrar y vamos a tener una conversación sobre esto. Ahora, voy a pasar rápido al proyecto, ya me están aquí mi equipo diciendo que debo empezar a concretar. El proyecto, esto es un poco más sencillo, la construcción que guía el proyecto es que tejidos territoriales más fuertes y diversos, por medio de procesos, alianzas, acuerdos, iniciativas, organizaciones sostenibles, que conllevan o que producen comportamientos innovadores, cooperación para propósitos conjuntos, creación y sostenibilidad de redes, aprovechamiento de los recursos naturales, reconocimiento de todos los actores, procesos de desarrollo territorial más fuertes e inclusivos, poblaciones que se toman
por sí mismas y encaran los retos del desarrollo, y beneficios de doble vía en la integración de los tejidos. Esa fue la formulación del proyecto. Y para eso, mirando, explorando, ya ahí los dueños de toda esta exploración son destacados y analistas y consultores. Se miraron en el Tolima, en Antioquia, en el Valle del Cauca y en el Meta, a través de trabajos que motivaron seminarios virtuales, talleres de formación, tanto en el Tolima como en Antioquia. En Valle y Meta no llegamos hasta allá, ¿no? Porque no nos era posible, el proyecto pedía y teníamos la posibilidad de llegar a 2 territorios, pero intentamos comparar con algunos más a través de lo que hicieron al comienzo. No quiero exponer aquí mucho más largo, porque quizás aquí está. El Tolima, por circunstancias afortunadas y serias, como contar con la Universidad de Ibagué, que nos acompañó, contar con la ART, que nos abrió las puertas y nos conectó, con que Naciones Unidas había convenido con el gobierno trabajar de la mano en el desarrollo, en la implementación, en el seguimiento de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Pudimos trabajar en algunos municipios del sur del Tolima. Los documentos, el documento que pues lleva la firma de Jaime Reyes y Juan Carlos Ramírez, tienen música y folclore, el alma del territorio, o sea, y en el sur particularmente la educación que teje territorios y transforma, un potencial agrícola que es reconocido y de negocios verdes, y las TIC como un instrumento de aproximación de los actores, ¿no? Que fortalece diálogos y reduce distancias. Ya en las conversaciones respectivas, sobre todo las de hoy al final de la mañana y esta tarde, podremos ampliar esto. Como les digo, una gran riqueza, Carolina, la directora de la ART de la Regional del Tolima, que hoy nos acompaña. Es impresionante cuando uno ve la cantidad de organizaciones que existen moviéndose en el territorio, haciendo cosas y tratando de perseguir objetivos, de alcanzar, y el desafío que representa para todos de decir cómo lo hacemos, ¿no? Cómo creamos ese ecosistema de política. Antioquia, no está Jaime hoy, está seguramente virtualmente, es una de las personas conocidas. Vínculos institucionales muy fuertes. Antioquia nos enseña un papel de la institucionalidad, un gran avance. Yo creo que hay que mirar la ciudad-región, 2 centros intermedios, una extensa periferia rural y nuevas figuras para planificar y administrar el territorio. Sobre esta tenemos 3 y de pronto 4 publicaciones que vienen en camino sobre esas dinámicas, sobre la provincia de Cartama, sobre 5 tejidos rurales urbanos en el territorio que acompañan a todo el desarrollo y que se fueron producidos. Valle del Cauca, yo tampoco voy aquí a quitarle el espacio, además porque las infografías, que sea el momento para invitarlos a mirar. Olvidé decir que en la del Tolima está el poder de organización de las mujeres, además, lo poderoso de las organizaciones de las mujeres, ¿sí? Que encontramos y que destacamos en una de las infografías que hemos impreso en formato grande y que aquí solamente, igual con el Petronio, son como hitos que nos muestran, Fernando, esta frase es tuya, las prácticas culturales, herramienta de generación de capacidades organizativas, ¿no? Entonces no solamente están los violines caucanos y tus trabajos previos de gran reconocimiento sobre el Petronio, también el turismo comunitario y los festivales de música y cultura en Buenaventura, que con Waldor a la cabeza. En el Meta, también Ariel aquí hoy presente y Eduardo Fernández nos mostraron y nos convencieron de la importancia de mirar también, porque el ecoturismo como un vehículo para construir paz territorial era otro de nuestros objetivos, cruzaba varios de nuestros temas, ¿no? Entonces también ustedes van a encontrar una maravillosa infografía
Como verán, quizás sea este el momento de decirlo, yo soy incapaz de hacer alguna de esos diagramas y los considero valiosísimos y poderosísimos, y creo que hoy los jóvenes tienen esa sensibilidad de mostrar, no solamente escribir como hacemos algunos, intentamos por lo menos, sino también de mostrarlo gráficamente, de hacerlo que sea bello, que sea, que queramos mirar y entender. Entonces aquí rescato la región del Ariari, La Paz como cepilla para conocer el territorio, el turismo de naturaleza para reescribir la historia del territorio, son algunos de los mensajes. Publicaciones, no los voy a detener ni las voy a mencionar todas, aquí están además sin sus autores como debiera ser, están en la página que hoy nos permite CEPAL darla a conocimiento público. La página, el minisitio especial para este proyecto va a albergarlas con todos los créditos que se requieren. Aquí queríamos únicamente, pero son las que hemos venido mencionando, desde el marco conceptual hasta aproximaciones históricas y en los 4 departamentos donde, y además también algunas transversales, Rafael, jóvenes y TIC, ¿no? Narrativas jóvenes y TIC, qué poderoso mostrar ese tipo de temas. Eso. Rápidamente termino acá, yo sé que ya me pasé. Elementos de la política pública, elementos, ¿no? Gestión de los vínculos, esto está en las últimas páginas de nuestro documento conceptual, versión 2, fortalecimiento de los nodos intermedios, creación de confianzas y de alianzas, integración territorial en un contexto de construcción de paz. La pandemia, 2 palabras sobre la pandemia. Esto era un proyecto que iba a llegar al territorio, que íbamos a trabajar desde allá, ¿no? Y nos tocó reinventarnos, reinterrogarnos, reaprender o aprender, conectarnos por teléfono, por Skype, por lo que pudiéramos y por lo que pudieran las personas del territorio, y eso es un gran aprendizaje, ¿no? Los efectos no se trata aquí de solamente mencionar que se extendieron a muchos ámbitos y nos plantearon, y voy a volver a usar la palabra, y nos obligan a volvernos a plantear preguntas, sí, a salirnos del marco tradicional. Se hizo más urgente diseñar políticas públicas integrales, hacerlas innovadoras. Las TIC, que hacen posible la virtualidad y el mundo híbrido, plantean desafíos de cohesión social, ¿no? Entonces, creo que voy a repetir aquí una cosa que van a oír en el panel de narrativas TIC y tejidos territoriales, que es las TIC, la técnica sin narrativa, y aquí está Lirio para contárnoslo, no cohesiona, no genera ese tejido del cual también estamos hablando. Entonces, esos son aportes que pretendemos sean pistas para la Agenda 2030 y impulsada también por esta pandemia, obligó a pensar más rápidamente cómo adaptarse al cambio climático, a cómo fomentar políticas de desarrollo con un enfoque de sostenibilidad ambiental. Nosotros aquí repetimos una serie de sectores que se han planteado como los que, y además se ven como los sectores que comienzan a desarrollarse de una manera, el ecoturismo, la agroecología, los sistemas de cuidado, la protección a la biodiversidad, la producción orgánica, el intercambio de semillas, la gastronomía local, la comercialización de productos locales y regionales, la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos. Son solamente algunos, están muchas de las, en estos 2 años, de las distintas intervenciones que hicieron muchos organismos, entre ellos CEPAL, mencionan como toda la emergencia de todos estos nuevos sectores. Algunas pistas. A lo largo de todo el proyecto fuimos recolectando, esto aquí tiene la mano mucha gente en ir reconociendo estas pistas. Las planteamos así, quizás todavía no le hagamos no le reconozcamos la importancia de vida, de lo sectorial a lo integral, de políticas sectoriales a ecosistemas de políticas, es como una de las grandes pistas por las cuales hay que trabajar, del énfasis en crecimiento, o sea, el PIB, al de bienestar,
¿sí? Eso es una agenda que no solamente acá, sino que en el mundo, y en particular en el mundo desarrollado, avanza de alguna manera. De lo individual a lo colectivo, ya lo habíamos dicho, de la apropiación subjetiva del territorio, más allá de la apropiación solamente político-administrativa, del Estado protagonista, y veremos el subdirector de planeación Daniel Gómez, que nos va a acompañar y nos ha confirmado su participación al cierre en el panel, del Estado protagonista, un Estado coordinador, yo lo llamo como director de orquesta, ¿no? Y liderazgos colectivos son algunas pistas. Más específicamente hay unos ejes de transformación de políticas públicas. Yo no los voy a explicar profundamente porque ya el tiempo, tratamos de gestionar los vínculos. Eso no se da, eso no crece por sí solo, ¿no? Eso requiere, quizás tomen más plazo, dejarlos allá que florezcan solos. El Estado, el sector privado, las comunidades deberían invertir en eso, en promocionar esos vínculos, en reconocer interdependencias, en generar nuevos instrumentos de planificación, por ejemplo los presupuestales, de que se pueda gastar por bolsas, Carolina, no esa dificultad de gastar por educación, salud, vivienda, etcétera, que dificulta la obtención, por tener estructuras flexibles de gobernanza, el territorio como espacio de coordinación y articulación de iniciativas. Eso es una frase que hemos dicho mucho, pero que tenemos que llenar de contenido, y probablemente Diego, que ha trabajado este tema para el proyecto, lo encuentre. Encontrar y trabajar en vínculos entre territorios que no son contiguos, ¿no? Las colonias, ciudades hermanadas, algo de eso se va a conversar. Y tender puentes entre regiones, porque ese es un mecanismo de asegurar convergencia. Ese es uno. El fortalecimiento de ciudades o nodos intermedios, ya les decía cómo Julio Verdegué había trabajado el tema, lo había expuesto, nos lo han expuesto también los colegas que trabajan en este tema en Europa. Puentes entre áreas metropolitanas y zonas rurales, identificar la capacidad de ciudades intermedias de impulsar y distribuir. Algo de eso empezaba a enunciar la misión de ciudades. Aquí en este proyecto además se muestra su jerarquía territorial, ¿no? para usarla como instrumento de política. El liderazgo de estos nodos intermedios en producción y difusión del conocimiento. La Universidad de Ibagué y muy seguramente otros centros educativos tienen una gran experiencia que contar en eso. La preservación de su carácter de intermedios. No nos interesa que se vuelvan ni las grandes ciudades ni que se desocupen, ¿no? O sea, ahí hay una necesidad de conservación y potenciar la diversidad y complementariedad de esas ciudades intermedias. La creación de confianzas y alianzas, ¿no? Si hay algo importante y algo que yo extraje de las conversaciones que nos obligaron, o de las celebraciones que nos obligaron a aplazar este seminario que debía haber tenido lugar en noviembre, en alguna parte del año pasado, que fue la celebración del 5º aniversario de la firma del acuerdo, la venida del secretario general, etcétera, las distintas manifestaciones, es que la paz es territorial, ¿no? Y es que la paz grande es la reconciliación, y esa paz grande de reconciliación no se logra sin confianzas y sin alianzas. Entonces, políticas explícitas, de las cuales seguramente sugerirán muchos de los trabajos que aquí se han hecho, promover la agrupación de actores, creación de confianzas y alianzas, crear instancias colectivas, porque estas son las que promueven las organizaciones locales. Ya les contarán también Carolina, Camila y Ana, de parte del equipo, un ejercicio bellísimo que hicimos en Chaparral en torno a telares que tuvieron una linda representación en ese tema. Las formas y propósitos y la temporalidad de las alianzas son algo que insiste permanentemente el documento conceptual, es que son particulares de cada territorio. No hay políticas generales que se apliquen en todas partes del territorio. Y finalmente, algo que ha sido transversal y que se retomará en un panel de esta tarde que coordinará y que ha venido apoyándonos Alfonso Rodríguez, es el de la construcción de paz. Y es como ese aislamiento y esa fragmentación
quizás más intensa en Colombia que en otros países de la región con los que compartimos, es promovida por ese o exacerbada por el conflicto. Entonces, esa promoción de vínculos rurales urbanos creemos que puede acelerar esa integración que se requieren instrumentos de planificación y gestión, por ejemplo, los presupuestales. Ahí hay una reforma que no está tan identificada, pero que es vital. Estructuras flexibles de gobernanza, por ahí algo comienza a hablarse en algunos espacios, y reconocer que el territorio es ese espacio de coordinación y de articulación de los distintos agentes, no solo de los estatales, ¿no?, que a veces también caemos en el error de considerar. Y esa es la presentación, y me disculpan el tiempo adicional que tomé, pero no podía dejar de dar créditos a tanto compromiso y tanto aporte desde muchos de ustedes al proyecto. Muchas gracias.